Bueno, señoras y señores, bienvenidos a otro día más. Eh, Hoy estamos pagando una deuda. Una deuda porque nuestra invitada de hoy debió haber estado aquí hace mucho tiempo. Yo juraba que había estado. Pero el Excel que dice cuántas personas han estado aquí dijo otra cosa. Yo dije, bestia, ¿cómo que no ha estado nunca? Tanto que cuando me dijeron que por qué no la invitaba, yo dije, pero si ella ya vino, ya hablé con ella. Bueno, en fin, pero no importa si ha venido o no. El punto es que hoy estamos hablando con una artista muy importante de este país que le hace a uno pensar que una cosa es la importancia y otra cosa es el reconocimiento. Eh, yo creo que aquí hay un poquito de injusticia por la falta de reconocimiento. Si ustedes la ven en la calle, seguramente ni la saludan. Bueno, claro que a los artistas de Colombia pues los pueden ver en la calle y tampoco los van a saludar. Pero, pero nuestra invitada hoy es ha tenido una obra muy interesante. Mm, yo digo que es un poco masoquista porque está haciendo un doctorado. Pero eso pues dejémoslo así entre nosotros. Mm, Porque es que hacer un doctorado, no, hay que estar un poco loco. Eh, y, y fuera de eso, pues ha participado en el premio Luis Caballa. Ha hecho muchas cosas en la vida, pues. Mientras la presentamos, más bien, además, hoy está súper elegante. Yo me debe haber vestido un poquito más decente. Qué vaina, hombre. Pero bueno, se contribuye, mi horripilante vestimenta de hoy contribuye a engrandecer tu belleza y tu buen porte. Ana Isabel Díez, ¿cómo estás? Hola Diego. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias pues por esa presentación como tan importante. Tan Wow. dramática. Sí, 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 sí. No, qué va, si me quedé cortico. Ana, ¿dónde estás? Estoy en mi estudio, ¿Que queda en dónde? en Medellín, Queda en Medellín. ¿Desde hace cuánto que queda en Medellín? Toda la vida. toda la vida. Sí, toda la vida he trabajado en Medellín. Toda la vida. Eso puede contribuir un poquito, Ana, a que, a pesar de que, por ejemplo, estuviste nominado a un premio Luis Caballero, eh, pues la gente que trabaja fuera de Bogotá como que la ven menos, ¿o qué? ¿Vos qué pensás? Pues yo creo que hay muchas posibilidades para que de pronto la visibilidad sea menor. Por un lado, pues no soy una persona como de andar haciendo mucha bulla. Yo creo que sí, el hecho de ser de provincia, digamos que también dificulta las cosas. En tercer lugar, y pues tiene que ver mucho con mi trabajo, el tema de ser mujer. Y por último, digo yo, es que, pues al fin y al cabo, digamos que soy, como dicen por ahí, de vocación tardía, o inicié mi práctica tarde, no quiero decir necesariamente que haya sido vocación tardía porque me ha interesado el arte desde muy pequeña, pero tuve otras actividades profesionales diferentes antes de dedicarme al arte, entonces digamos que eso también pudo haber contribuido. Yo no sé si la palabra vocación tardía es como rara. De todas maneras hay que decir que se formó en ingeniería electrónica. Sí. Eso, eso ya habla de la rareza porque no hay muchas mujeres ingenieras electrónicas. Aún hoy es una carrera que está miti miti más o menos. No, todavía no. Aún no dicen ingeniera electrónica tiene sus cosas raras, pues es un poquito raro en las mujeres. Del doctorado que está haciendo, para que hagamos todo de una vez, pues está haciendo un doctorado en artes en la Universidad de Antioquia. Mm, y para hacer un resumen de lo que generalmente la gente dice cuando la está presentando, es que es una mujer, es una artista cuya obra pues está enmarcada en las mujeres y la mujer que es ella por dentro, digo yo pues. Sí. Aunque también le gusta el paisaje, yo más bien pienso que como ella dijo alguna vez, hay paisajes a los que hay que tomarles fotos y hay paisajes a los que hay que sacarlos en pintura o en otras técnicas porque el paisaje, como algunas cruces, se lleva por dentro. En el caso de Ana Isabel. Mm,
Hombre, Ana Isabel es bastante conocida, ha expuesto en Europa, ha expuesto en muchos lugares de Latinoamérica, eh, en Bogotá, en Miami, en España, creo que hasta en Suecia estuvo. Una obra en un tiempo en que varios colombianos estuvieron por allá en una exposición muy nombrada. Y podemos decir que en el Luis Caballero estuvo en el 2015 con una obra de la que veremos más adelante. Eh, pero también ha estado en Italia. Antes de contarnos todo eso, Ana, vos por qué estudiaste ingeniería electrónica y qué pasó. Bien, yo creo que en mi casa había un ambiente, mi papá es ingeniero y siempre nos cultivó el amor por las matemáticas, pero también sentía yo ese amor por el arte, me gustaba desde muy pequeñita pintar, mis padres pues me facilitaron esto con clases eh, con los profesores aquí locales, etcétera. Y pues cuando llegó la hora de definir a qué me iba a dedicar, qué carrera iba a estudiar, no lo tenía muy claro, estaba un poco ambivalente y entonces no, simplemente llegué a la conclusión de que probablemente eso de pintar y demás era una cosa que se podía manejar como un hobby y que debía recurrir a otra profesión. Y como me gustaban pues tanto las matemáticas, me pareció que pues la ingeniería era la indicada y me gustaba mucho pues la electrónica, eso de ver cómo de cositas tan pequeñitas se podían producir eh, cosas tan importantes y pues hoy en día el mundo lo domina la electrónica. No, yo ya estoy en desuso, yo creo que ya me hablan y no sé ni de qué me están hablando, pero de todas maneras eh, es impresionante lo que sucede con el mundo virtual y digital hoy en día que está construido a partir de la electrónica. Es cierto que, que en la electrónica el tamaño se importa, mientras más pequeño es más impresionante ahora con el cuento de la nanotecnología. Pero entonces, entonces en qué momento sucedió que dijiste, no es que esto no es un hobby, hombre, pues esto no es un hobby, esto es parte importante en mi vida? Eh, Sí, la vida le va poniendo a uno como las señitas, a veces pequeñitas que no las sabemos entender hasta que ya resultan casi como montañas. Pero me desempeñé pues profesionalmente en muchos campos, inclusive en el área financiera y demás. Y a mi marido lo trasladaron a España y eso implicó hacer un corte en mi vida profesional porque no tenía pues unas posibilidades de trabajo concretas. Entonces decidí ponerme a estudiar mientras conseguía trabajo y pues tampoco hice un posgrado allá en Madrid, pero tampoco resultaron las ofertas lo suficientemente atractivas hasta que yo misma dije, bueno, estoy en Europa, toda la vida me ha gustado el arte, voy a los museos con frecuencia, yo creo que es el momento de dar el giro, si no encuentro pues una posibilidad de profesional en mi área concreta, pues voy a recurrir al arte y eso fue lo que hice. Me metí a una academia de arte, luego conseguí un profesor de pintura y entre este profesor y las visitas a los museos comencé a construir una obra pictórica allá en España. Ah, pero muy gracioso de alguna manera porque vos estabas buscando la ingeniería. Yo ya en ese momento estaba trabajando más en el área empresarial, gerencial, ya no concretamente ingeniería. Venía en Colombia de ser gerente de un banco. Uy, no, pero Ana, eso es muy... Hay un chiste, no es un chiste, pero es una comparación que tenían la generación anterior a la mía y era que decía que, e incluso anterior a mi anterior, por allá los nadaístas decían que todos los papás querían que trabajaran, que el destino de un antioqueño, de un hombre de familia, era tener un puesto en el Banco Comercial Antioqueño. Yo no sé, y estos personajes lo decían pues como a cosa horrible, ¿no? Tener un puesto allá. Eh, Mientras te vuelve a poner horizontal, quería que te has puesto vertical. Es que, no, ¿sabes qué pasa? Estoy tratando de cancelar una llamada que me está entrando, que había puesto Ah, el teléfono ¿cómo se llama?
en modo avión, pero parece Ahí que volvió. me están llamando por Ahí WhatsApp. volvió. Ya, ¿Vos por volvió. qué resultaste gerente de un banco? Es el trabajo más aburridor para un artista. Sí, sí, Pues, tiene razón. es fatal. Pero nunca, yo nunca abandoné ese pedacito mío porque aún trabajando en un banco, yo seguía teniendo, iba en esa época a dibujar con Luis Fernando Mejía, que era parte muy importante del taller de grabado, del cual hago parte hoy en día, además. Eh, y bueno, digamos que mantuve viva la llama. Y para mí, siempre pensé que lo más importante en un trabajo era el poder, la capacidad creativa que pudiera tener ahí. Y realmente logré ser creativa en mi trabajo mientras lo tuve, que no fue pues, por mucho tiempo, fueron solo 2 años, hasta que pues trasladaron a mi marido a España. Y bueno, ese fue como el principio de todo. Oíste, pues, dijiste la palabra, allá me salió, yo que soy bien país y ya con vos se me salió, el oíste, pues. Como si estuviéramos en un canal regional, no. Le recordamos que esta es una producción de Arteria dirigida por Nelly Peñaranda, eh, que no habíamos dicho eso, entre otras cosas. Mm, Mal hecho, mal hecho. sí, mal hecho, hombre, no pelear con la cuchara y más por estos días. Eh, Nombraste la palabra grabado y esa es una de las razones por las que estás aquí, porque participaste, hiciste parte de un grupo yo no sé, hombre, no sé, no adjetivemos, hiciste parte de un grupo de artistas que se tomó una casa en Medellín mm, y decidió hacer una exposición como con 40 artistas, una exposición de grabado. Mm, hablemos de eso, hablemos de ahí y volvemos. Eh, ¿Cómo resultaste vos en esa exposición? Casa quemada. Sí, eso es la segunda parte de un ejercicio que comenzó el año pasado. Ajá. Y realmente es algo maravilloso del cual me siento muy orgullosa y muy contenta de ser parte, porque es realmente una exposición autogestionada y es un proyecto colaborativo sin ningún tipo de restricciones. Lo único importante es que quiera uno participar y además colaborar, porque no hay eh, financiación de ninguna índole. Nosotros financiamos todo entre todos nosotros, apoyamos a los que no tienen manera de hacer los aportes. Los materiales los conseguimos entre todos muchas veces, nos ayudamos entre nosotros mismos a hacer el montaje, no hay una curaduría concreta, se escoge el espacio de acuerdo al interés de cada individuo, pero digamos que nos mueve es el amor por la gráfica, la importancia de que se reconozca, de que se conozca en primer lugar. Es un proyecto muy bonito porque la idea es vincular a la comunidad y en esta zona donde se hace, que es en el centro de Medellín, hay muchos hogares geriátricos y, bueno, llevan allí muchas veces los profesores a los grupos de jóvenes. Eh, Estamos tocando a otras personas tal vez con actividades a las que no están expuestos, se divierten. Yo no veo sino cosas buenas y positivas, bonitas acerca de este proyecto, eh, que está muy bien gestionado además. En ese proyecto está Carlos Marina, a quien hay que darle agradecimiento, y Male Correa, que también hay que darle agradecimiento por haber podido capturar a Isabel, que es muy difícil de coger. Mm, pero vos has trabajado grabado y otras técnicas. Solamente te voy a hacer una pregunta de ese evento. ¿Esa casa de dónde salió? Hay un grupo de inversionistas que no conozco específicamente porque pues simplemente, como decías, está gestionado por Male, Carlos Marín y otros artistas grabadores y yo pues fui invitada. Y básicamente lo que han hecho es tomar espacios que fueron muy importantes arquitectónicamente en ese barrio, que fue un barrio que es patrimonio y que desafortunadamente muchas de sus casas por falta de cuidado y mantenimiento se han venido abajo. Plata. Y este grupo Es que mantener inversionista, una casa en Prado, mija, eso es muy caro. claro, y pues también son casas supremamente, pues muy viejas, y entonces lo que hacen estos señores es que
las recuperan, las restauran y mientras le dan pues un destino, las alquilan o lo que sea, pues nos dan como ese espaciecito para que lleguemos y las tomemos con la obra gráfica. Bueno, eso está muy bien. Ve, vos estudiaste en el exterior, ¿cierto? Estudié en el exterior. El pregrado. En pregrado de ingeniería estudié en Estados Unidos, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé. Había una universidad que me interesaba porque tenía específicamente ingeniería electrónica y sentía que era de pronto importante para mí dar ese paso de salir de la casa y de la ciudad y del país pues valerme por mí misma en ese momento y bueno, lo hice y creo que fue muy positivo. Ahí vamos entendiendo por qué es como es nuestra invitada de hoy. Salió muy chiquita de la casa, pues, y ha tenido una vida llena de mundo. Mm, y, y eso le ha servido para no quedarse en una, creo yo, pues, en una sola forma de hacer arte. A propósito de arte, la imagen que vemos atrás y todas las que veremos a continuación hacen parte, han sido proporcionadas, pues, hacen parte de su obra, han sido proporcionadas por nuestra artista invitada de hoy. Y vamos a empezar por el principio, pues, Bueno, de esos paisajes de afuera, esos paisajes externos. sí. ¿Cómo empezaste vos por aquí? Pues es que ese paisaje no es tan externo, es todo lo contrario. Ah, sí. Es cuando regresé de España, eh, yo creo que las cosas que más me impactaron, tal vez uno no da por sentado eso, pero es la luz del trópico. O sea, cuando volví noté la diferencia realmente de cómo esa luz eh, se reflejaba sobre las hojas y eso fue muy impactante y decidí entonces Ah. presentar esa luz que para mí representaba pues mi país. Pero perdóname, pues me va a dar pena hacer a mí no me da pena hacer esta pregunta y yo no de la gente porque todavía sí, pero me han regañado muchas veces, pero ¿cuántos años tenías vos? Porque como vos dijiste que empezaste tarde, pues no te vamos a sacar calculadora ni nada, guarden todos el Excel. ¿Cuántos años tenías vos cuando hiciste esta obra? Esa Más o obra menos, tenía 30 y pico. 30 y pico. Sí. Ah, pero eso no es empezar tarde, Ana. No, 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 pero empezaron a producir eso en esa época, pero a mí sí me Ana, parece. perdóname, mira, las vocaciones tardías en las sacristías, confesionarios y todos esos lugares donde reciben gente que tenga herencia, por supuesto, para que la pueda donar y sea una vocación tardía que valga la pena. Son como de 50 años en adelante. Y acordate que los fotógrafos buenos arrancan a los 50 y los grandes escritores arrancan a los 50, o sea que apenas empezaste bien. Digo yo pues. Sí, cuarentón, sí, el pico muy largo, por allá como cuarentoncita. Bueno, está bien, pues está muy bien, pero bueno, listo. Y entonces te diste cuenta que había una luz en España y que había aquí otra luz. Exactamente, y que la luz del trópico era particularmente, hacía que esos colores de las hojas fueran tan vívidos. Y Mm. además, pues cuando volví, mmm, estaba Colombia pasando por un periodo de El violencia año muy fuerte. pasado, ¿Perdón? el año pasado El año pasado. estaba pasando por otro, pero es que de verdad que es que las mujeres, hay mujeres que son muy misteriosas. Imagínense que la reverencia de ella es que cuando vino, Colombia estaba pasando por un periodo de violencia. No me dejaste Hágame el terminar. favor, no, pues hágame el favor, o sea, pudo haber venido en 1930, pudo haber venido en 1950, pudo haber venido en 1970, pudo haber Bueno, venido en el 2000 e incluso el año pasado, pero me bueno, imagino, eso no lo hablan de él. ¿En cuál de todos los periodos de violencia viniste a parar aquí a nuestro infiernito? Esos finales de los 90. Entonces, Ah, sí, ya pueden hacer la suma. sí, no, 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 no. Entonces, eh, pues me impresionó además que la producción artística estaba muy permeada por esa violencia, eh, muy dramática, justificadamente, obviamente. Cada uno pues habla desde el fondo De sus de dolores. propias experiencias, lo que sea, pero yo sentía como una necesidad casi de hacer un contrapeso, de que no nos olvidáramos de lo otra cosa, de la otra parte tan hermosa, tan bonita, tan alegre de Colombia y bueno, fue lo que me Ana, hay también me belleza en el impulsó. mundo, ¿cierto?
¿Cómo? A falta de verdad también hay belleza en el mundo. Exactamente. ¿Esta exposición dónde fue? Esa fue en Suramericana, aquí en Medellín, cuando el Salón Regional de Artistas. Ah, eso fue un Eh, salón regional de artistas. ¿En el sí, 2000 qué? en O 2000, en el 2000. 2000. El noveno Salón Regional de Artistas son Antioquia. Mm, ya, 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 ya. Ese salón fue polémico. Ese salón fue polémico, sí, por Ese, unas fotografías. ese salón lo curó Alberto Sierra. Sí, Ese salón lo curó Alberto Sierra. Que en paz descanse y nos ha dejado descansar. Él sabe donde nos escuche que es un buen sentido del humor. claro, Que no le faltaba, pues. Pero sí, porque bajaron una foto de Patricia Bravo, sí. que era una foto en primerísimo primer plano de un hombre dándole sexo oral a una mujer. Y la gente de esa empresa no trabajaba por ir a ver la foto, entonces por eso la bajaron. Eso más o menos fue lo que me dijeron a mí. Pero es la anécdota porque fue un salón muy importante, ¿no? En serio. Fue un salón Sí, regional sí, bastante importante. Mm, y entrar en salones regionales es muy importante porque recuerden que esa era como una antesala también para estar en el Salón Nacional. sí, Vos estabas muy biche y yo también. sí. Pues cada quien como muy biche en su carrera. Tú sigues siendo una mujer a la que no le pasan los años y a mí pues por supuesto ya me estoy pasando de bicha, ya me estoy pasando de maduro. En todo caso listo, esa fue la primera pues, ¿cierto? Sí, Y de ahí llegamos a la segunda. sí, pero Eh, no veo la foto todavía. ahí llegará Ana, no te Ah, ya, preocupes. listo. Sí. ¿De qué se trata Esta, estas obras, Ana? bueno, esta obra eh, se llama Paisaje Interior, esta exposición, y fue en el Colombo Americano de Bogotá, la primera vez que la presenté, luego la presenté también en Medellín. Son unos cuadros redondos que hacen referencia a imágenes del útero. Digamos que fue la primera vez que empecé a hacer esa conexión directamente entre lo femenino y la naturaleza, porque hasta las primeras obras eran básicamente la naturaleza y el paisaje, y a raíz precisamente de unos exámenes que me hicieron a mí, que me hicieron una endoscopia del útero, y me entregaron un video con el resultado de la intervención, pues me di cuenta que yo tenía un paisaje en mi interior y que a partir de ahí, haciendo esa analogía con la naturaleza, podía hablar de muchas cosas que me preocupaban, tanto de la naturaleza misma como del papel de la mujer en la sociedad. Esta imagen que ahí está, por ejemplo, es del video que construí a partir de las videoestereoscopias que tenía y que hacen referencia pues a las condiciones de maltrato. Había unas frases ahí que aparecían y desaparecían, y el video estaba proyectado en el piso de manera que de alguna manera obligaba al espectador a hacer una especie de venia para poder Ah, leer lo que había ahí en el piso. ¿cómo se llama? ¿Histero qué? Histeroscopias, Histeroscopias. Eso viene del sí, hister, o sea, sí, esa parte que del útero, ustedes tienen y que nosotros no. sí, exacto. Y que qué pena y todo, pero acuérdense con ellas y ellos y ellas, todos iremos al ginecólogo o, mejor dicho, a uno de los dos médicos vamos, no hay otro médico en la mitad. Oye, pero muy interesante asumir ese papel ese papel no, esa conciencia de tu feminidad a partir de un examen interior, o sea, son dos cosas interiores al mismo tiempo. Sí, Eso fue muy no potente. es una cosa que una persona haga fácilmente. Sí, fue realmente muy potente para mí, a ver, hacer ese viaje al interior de mí misma a través de esos videos, y fue lo que me llevó pues a iniciar ese trabajo que todavía sigo reflexionando sobre el mismo tema, digamos. ¿Y estas imágenes son apartes del video todas? Sí, ¿O tú las trabajaste o cómo fue la cosa? no, esas imágenes son pinturas, pero son inspiradas Ah, digamos, en capturas de pantalla que hice del video. oye, te voy a hacer una pregunta que van a decir, este sí es mucho machista, hombre. Pero a mí no me importa lo que diga la gente.
Sí, No, en serio. Como yo soy bien, hombre, yo no sé qué es mujer, qué es ser mujer, ¿cierto? sí, Eh, vale, sí. Uno las ve pasar por ahí, a veces con admiración y otras veces con ganas de ir corriendo, mm, pero siempre serán un misterio. Mm, yo creo, y te hago esta pregunta porque yo siento que, aunque ya eras una mujer hecha y derecha, esto es un momento de conciencia, esto es un momento de conciencia tuyo de que esto soy yo por dentro o no. Sí, o sea, a mí lo que me... son dos temas que siempre desde pequeña me han preocupado mucho, la naturaleza y mi condición femenina. En mi casa pues me educaron a que no, a ser mujer no era una minusvalía, que no era menos por ser mujer. Eh, y, y la y a cuidar la naturaleza. Entonces para mí fue muy impactante cuando vi el video porque dije, caramba, es que eh, yo también soy naturaleza. En ese momento me sentí parte de esa naturaleza. Sí fue potente. Sí, claro. Sí, y, ¿y qué significó? Y esta era la pregunta un poco machista. ¿Eso qué significó para vos? O sea, el sentirte así. Eh, es como es como una epifanía, como una revelación. De Ah, pronto dije, esto es un camino muy bonito, que estoy dispuesta a andarlo. uy, no, qué bonito. ¿Sabe? Voy a decir por qué bonito. Porque eh, yo no toco mucho ese tema porque yo desconozco los feminismos. Pues obviamente uno lee y ha tenido amigas y amigos feministas y toda la historia, pero yo desconozco el tema como para ponerme a hablar de él. Pero como una persona que ha tocado el tema, que le ha tocado, le han tocado el tema, yo no me acuerdo una definición así de mujer. Y menos en el Vox Populi, porque acuérdense que una de las más recientes es que ellas no lloran, sino que, digo ellas porque yo soy ellas no lloran, sino que producen, pues. Y uno dice, pero por Dios, encima de que no pueden llorar, también las ponen a producir. Eh, y de pronto veo una definición como un camino muy bonito que estoy dispuesta a transitar. Sabes que yo esa definición de mujer nunca la había oído. Bueno, qué rico. Siempre Sí, oye uno cosas me nuevas. parece una definición muy humana porque si te lo pones al lado mío, pues sí, ser hombre también es un camino muy bonito que uno está dispuesto a transitar, ¿cierto? Siento que es una definición tan humilde mujer y que conste que digo mujer de humilde en el sentido de humilde viene de humus, pues, de estar parada en la tierra. Sí. De verdad que ya aprendimos algo hoy en otro día más, ¿no? En serio, aprendimos algo y seguiremos aprendiendo porque vamos a ver otras imágenes a propósito de cuerpos. Eh, ¿Qué tal si vemos algo de cuerpo territorio? Sí. Pues en esa obra Cuerpo Territorio, precisamente a raíz de esa revelación de que yo soy naturaleza también, caí en cuenta de que parte del problema del hombre es esa separación de él y la naturaleza. Entonces, me valí de un tema muy polémico también, que es la minería ilegal del oro, para hablar de esa separación tan dañina y de la importancia de recuperar esa unión. Porque la minería ilegal del oro pues hace un daño no solamente a la naturaleza, sino al tejido social. Entonces, por eso hablo de cuerpo, territorio, y a partir de una palabrita que muy sencilla, que es la palabra lecho, porque el lecho, pues no solamente se refiere al lecho del río, que es el que se contamina y se acaba, y la tala que hay de bosques y demás, sino al lecho donde se yace, donde se violenta, pero también se puede expresar el amor, donde se vive, se muere,
Esta es una economía, la economía generada por la minería ilegal del oro, que ataca ambos lechos, porque no solamente es la contaminación, sino también el daño que se hace al tejido social con este dinero mal habido, un dinero que se traduce en prostitución, en violencia, en pues alcoholismo, en daño. Pues aquí vemos 4 lechos. Ujú. Eh, qué bonito eso, hombre. Sí, Yo quisiera ahondar un poco aquí en la forma, porque lo que estábamos, es que no sé si en el fondo en la forma, porque ya dijiste algo muy interesante del lecho. Además, el lecho es una palabra pocas veces usada en el lenguaje cotidiano. sí. Mm, lecho es, uno no escucha la palabra lecho y no cuando la gente dice murió en su lecho. El lecho de muerte. Entonces uno se imagina a Simón Bolívar por allá boqueando, ¿cierto? Eh, pero el lecho es muy bonito como lo estás diciendo también. Esto estos lechos son qué? ¿Son qué Esas material? camisas están hechas de hierro y el colchón es un lingote de oro, digamos, pues que Sí, semeja a oro, obviamente no es oro, pero traté pues como de que siguiera las dimensiones, inclusive que tuviera el peso de un lingote de oro. Y es para hacer precisamente referencia a esa destrucción de los lechos. ¿de qué tamaño? Tienen 20 de largo por 10 por 12 de alto más o menos. Pues 12 contando el espaldar de la cama. El del lingote mismo tendrá que como unos 3 centímetros. Listo. ¿Y esto es qué técnica entonces? Eso es hierro, las camitas, el cuerpo y la camita es hierro y el lingote es hierro con un acabado dorado. Bueno, y en esta imagen, esto es Entonces, pintura. tenés, Esto es hay pintura, ¿esto es qué? eso es pintura. Entonces ahí hay dos tipos de pintura. Del lado izquierdo hay es óleo sobre hojilla dorada. La hojilla está eh, puesta sobre lienzo y sobre ese lienzo yo dibujo unos patrones de costura. Digamos que ahí empiezo ese lenguaje textil o del tejido para referirme a lo masculino, perdón, todo lo contrario, a lo femenino. Entonces aprovecho esa gráfica de los patrones de costura para hacer referencia a esa parte femenina y el otro lado es un óleo sobre lienzo, digamos un paisaje visto, una vista aérea de una selva, que es de pronto como el verde más importante, digamos, si queremos hacer referencia ese es un paisaje de la selva del Chocó, donde vemos el verde más verde. Cuando uno va volando allá, se ven los arbolitos como pequeñas ramitas de brócoli Sí, y bueno, total, total. Es brócoli. eh, pues cuando yo hice la presentación aquí solo es ese conjunto, digamos que es como un segmento, una parte, pero cuando hice la exposición era una especie de mosaico de distintos, los cuadros estaban presentados todos juntos, como una especie de mosaico, y para mí hacía referencia a cómo se construyen los mapas, con fotos, fotografías ortogonales que luego se recomponen y de ahí sale un mapa. Entonces, digamos que tenía esos paisajes verdes a los que iba involucrando algunos de estas piezas doradas, de manera que básicamente lo que estaba diciendo era que también hacía falta tener en cuenta ese otro ingrediente que es el del cuerpo para construir esos mapas del territorio. Pues en otro día más estamos hablando con Ana Isabel Díez. Mm, una vida, una vida muy interesante la tuya. Eh, nos hubiéramos podido quedar en 2 horas realmente, porque creo que habría mucho de qué hablar de solo un par de series. Pero pues hemos decidido
dar una vuelta rápida y de pronto otro día la invitamos y hablamos específicamente de algunos aspectos. Yo quisiera hacer una pausa aquí, Ana, y preguntarte, es que como tú ya entraste siendo grandecita, ya con cierta madurez, y entraste al arte por un mundo, habías desarrollado otras capacidades intelectuales diferentes a las que tradicionalmente aborda un artista. De hecho, no estabas en las humanidades. Vos no sos la artista típica entonces que pintó desde que era chiquita, se metió a estudiar en la Universidad de Antioquia o en Harvard, donde fuera, y se volvió artista porque lo fue toda su vida. Y eso da pie a una pregunta, y es: ¿vos cómo ves el entorno artístico? Eh, en el entorno, o sea, ¿qué significa ser artista hoy en el siglo XXI? Y yo creo que tiene mucha validez porque, como te digo, vos llegaste desde otro lugar y no tenés, por ejemplo, lo que tiene un sector del arte, y es pues digamos el dolor de las dificultades de ser artistas a nivel económico, porque pues toda la vida solo tuvieron eso, pero también solamente tuvieron una perspectiva del mundo. Vos, esta pregunta tú la puedes manejar desde un punto de vista comparativo, ¿cierto? Pues porque cuando uno fue gerente de banco, estudió ingeniería electrónica y es artista, y es una artista seria que ha, que ha, que ha expuesto internacionalmente y en uno de los premios y en premios muy importantes en Colombia y en galerías muy importantes, pues tiene toda esa visión. ¿Vos cómo ves esto de ser artista en el mundo de hoy? Yo creo que en el mundo de hoy, probablemente siempre, yo no sé, en el 2016 participé inclusive con Mane también en un proyecto muy interesante que tuvo el Museo de Arte Moderno aquí en Medellín, que se llamó El Compromiso de Ser Artista, y era precisamente como reunir a un grupo de artistas y exponerlos a una cantidad de conocimientos y experiencias y debates, que yo creo que eso es fundamental para un artista. Y al final teníamos que responder una pregunta parecida a la que me estás haciendo, y yo me considero un agitador. Yo creo que el artista es un agitador, es una persona que saca y muestra cosas que otras personas probablemente no ven, utiliza herramientas diferentes, lenguajes diferentes, y evidencia asuntos que probablemente para otros son ocultos. Y eso implica agitarlo, porque eso implica mover el corazón, implica invitar a la reflexión, implica pensar, no sé, muchas cosas. Yo creo que ese es el papel más importante del artista. Y hay, afortunadamente, yo me siento muy afortunada de ser artista hoy, porque yo creo que el artista hoy tiene muchísimos medios y muchísimas posibilidades. Es que eh, tú hablabas de las profesiones y demás, pero esas mismas líneas se han vuelto muy difusas. Ya hoy inclusive una obra de arte a veces nos da trabajo clasificarla, porque es inclasificable, eh, si es pintura o que es pintura expandida, si es una instalación o es una escultura, o si es una investigación sociológica. Bueno, son como muchos ámbitos en los que hay que aprender a navegar. Sí, tiene muchos aristas, y eso también sería un poquito controversial y controvertible, eh, la manera como el arte pues se ha expandido a partir de comienzos del siglo pasado hasta nuestros días, como se acostumbra a decir. Vamos a hacer una pausita para decirles que la Fundación Arteria invita a creadores, gestores culturales y de las y creadores y gestores de las artes musicales, plásticas, escénicas, vivas, patrimoniales, a postularse al proyecto A esta calle no le hace falta arte. Una iniciativa del programa Arte Circuitos de la Fundación Arteria, que desde hace una década trabaja por el fortalecimiento, circulación y visibilización de los espacios para las
artes y los artistas, en este caso de Bogotá. Este programa de A esta calle no le falta arte tiene abierta la convocatoria para residentes en las localidades en Bogotá, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Sumapaz y Usme. Van a seleccionar 5 iniciativas de cada localidad. Todas las personas que quieran participar, los que tengan amigos que vivan por allá o, ojo, que tengan negocio por allá. Si usted de pronto no vive allá, pero tiene el taller o tiene, no sé, trabaja en una de esas localidades, también puede participar. Y para mayores informes los invitamos a ingresar a elperiodicoarteria.com y haciendo clic en el banner de A esta calle no le hace falta arte, podrá descargar las bases de la convocatoria. Inscríbase que el programa está chévere, en serio. Yo me oculto aquí detrás de este programa y quedó bien raro. Ana Isabel, Hola. y vos que has dado tantas vueltas, para tomar el hilo en donde íbamos, en todas estas aristas que tiene el mundo del arte y de lo inclasificable que puede ser, y después de decir que te sientes muy afortunada de este momento en que estás viviendo, ¿vos te clasificás en alguna o no? No, porque es que inclusive, te lo comentaba también antes, que a mí me gusta abordar los temas desde muchos puntos de vista. Yo siento que es un poco lo que pasa en una conferencia cuando hay un traductor simultáneo. Cada persona está escuchando la conferencia en su lenguaje, pues yo trato que hacer lo mismo con mis obras. Cuando cojo un tema y presento pues una colección, una exposición, pues la abordo desde diferentes técnicas y desde diferentes ángulos. Y entonces, a propósito de las diferentes técnicas y los diferentes ámbitos, miremos esta obra que a mí me parece muy interesante. Los que tienen añitos se acordarán que las mamás tenían neceseres. Y ese neceser siempre olía a una cosa, por lo menos el que había en mi casa, siempre olía a a maquillaje, como a esos, ¿cómo se llama eso que se echan las mujeres en la cara, hombre? Pues, A cremas, ¿verdad? pero no, a mí me olían como A esos, colorete. como esos polvos que sirven para que uno no le dé la luz sí, Sí. pues eran unos polvitos ahí que tenían yo no sé, una cosita que era como el conejito, un rabito de un conejo, ¿cierto? Y me parece muy interesante porque si bien este objeto no es único en el arte, porque hay otras personas que lo han utilizado, me parece que en el contexto en el cual estamos viendo tu obra, que venías de mostrar radiografías prácticamente, pues, o sea, que venías de mostrar, no radiografías, pero sí pinturas basadas en ese nombre raro que era En exámenes médicos, sí. exactamente, ese video de tu interioridad más profunda y única. Ahora te vas para el neceser, entonces esto sí tiene pues otra connotación y para lo que veremos más adelante. Vos como nos contás aquí Pues mira, este salto a la vida exterior femenina y diría yo, y esto sí es una interpretación mía, a ciertos objetos que les han sido asignados para bien o para mal. claro, eso resultó de un ejercicio al que me invitó la Casa Tres Patios aquí en Medellín. Estaba haciendo residencia en la Casa Tres Patios el artista Adrián Gaitán, que también seguro lo debes conocer, no se habrá venido aquí, pero bueno. Pues invité yo a otro par de amigas también a trabajar, entre ellas Male, otra amiga que se llama Ana Fernández, y lo que nos propuso Adrián fue escoger un contenedor que pudiéramos pues darle un giro a su función, a su contexto, que trabajáramos sobre un contenedor. Entonces yo pues escogí el neceser porque me parecía que era una cosa pues muy femenina, por lo que tú dices, porque yo me acordaba cuando estaba chiquita que mi mamá tenía neceser y de hecho pues me dio mucho trabajo conseguir un neceser, lo tuve que ir a buscar por ahí a un anticuario. Vos nunca usaste neceser, pues, no, eso no te tocó a vos.
Me tocó, no, pues yo no me acuerdo que me hubiera tocado. No, eso Tenía no te tocó a vos. paleticas parecidas a los necesarios porque a uno le gustaba usar las cosas como las de las mamás. Y entonces con esas era que llevaba, pues cuando iba por ahí a quedarme a la casa de una amiga o alguna cosa, pues uno llevaba una maletica parecida a un necesario. En todo caso, pues la idea era, me hice la siguiente reflexión. O sea, el neceser es una cosa femenina y básicamente el neceser pues viene de la palabra necesario. O sea, ahí se lleva lo más necesario. Entonces me hice una pregunta y es, ¿qué lleva una mujer cuando es víctima de violencia y se ve abocada a huir? Entonces, pues estuve por ahí haciendo preguntas y demás y informándome y llegué a la conclusión de que no podía llevarse nada, porque normalmente las mujeres en esas condiciones salen de improviso, no tienen tiempo casi ni de planear las cosas, tienen que aprovechar muchas veces un descuido y no llevan nada, no tienen que llevar, a veces ni siquiera llevan básicamente pues sus memorias, a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a representar el vacío a través de un necesario? Y son esas tres obras que para mí representan el vacío. Esa particularmente que mostraste, que es el neceser rojo, es un neceser que no tiene fondo. Entonces, obviamente, aunque aparentemente está todo bien, igual, normal, muy bonito, preservado, no tiene fondo y obviamente pues un neceser sin fondo no puede cargar nada. Abajo tiene un espejo que lo que hace es proyectar una foto de familia, una foto vieja de familia que está pegada al neceser. Es lo único que se puede ver ahí. Son las memorias a las que hacía referencia. Y hay otra que no es un neceser, que es este zapato. Ah, bueno, ese Entre es otras un... cosas, cuento con los zapatos de las mujeres, pues, y no, eso es una tortura, de verdad. No, no, pues, eso, yo no. Eh, siempre he pensado, eh, esto de tener un origen y de haber toda una historia pues, alrededor de los zapatos de hombres y mujeres hay toda una historia de poder, ¿cierto? Ujú. Mm, pero yo veo, por ejemplo, a las personas que son trans manejando pues por primeras veces estos zapatos y uno les dice, hombre, pero también inventaron, las mujeres también se ponen tenis. No, de verdad, es que manejar esto es un cuento complicado. Personalmente yo nunca he podido, pero eh, estoy siempre de tenis y de zapatos bajitos. Pero aquí, este neceser, si te das cuenta, Sí, realmente esa estructura de acrílico transparente es como un fantasma de neceser, o sea, es un neceser inexistente. Esa estructura, la forma que tiene y los accesorios que le pegué, digamos, la manija, la llave, las paticas, te hacen pensar que es un neceser, pero es un neceser, digamos, inexistente, es fantasmagórico, ¿no? Y obviamente que tampoco puede cargar nada, también es el vacío, este todavía más pues da esa idea de vacío, pero ese zapato es como la idea de bienestar que algunas mujeres tienen y que se debaten entre esa disyuntiva de continuar ahí o irse. Y entonces, digamos, esas tunas representan precisamente eh, esa situación tan dolorosa que viven muchas veces porque no tienen posibilidad de independizarse, aunque vivan pues con bienestar, pero saben que es doloroso, la vida que están llevando es dolorosa, pero no se atreven a partir. pues ya voy entendiendo. Vamos a ver a continuación una obra que casi me saca canas, Te pusiste bravo conmigo y que todo. casi me saca canas. No, no me puede bravo, no que me está enloqueciendo. Y yo dije, pero ¿qué es esta cua tan, qué es esta cua tan loca? Yo por qué estoy aquí? Yo pues, es decir, esta obra tiene una suerte de maldición, no de bendición, diría yo. Y es que salió tres veces la bendita. Y yo, pero ¿qué pasa? Bueno, en fin, aquí la vamos a ver. Ahí la estamos viendo. Espero que no salga pues 25 veces. Bueno, eh,
salió una partecita. Estamos hablando de pajaritos de oro. Sí, estamos hablando de Pajaritos de paritos de oro, oro y te voy a pedir el favor, conformémonos con esta partecita querida. sí, no hay problema. Voy a contar la historia de pajaritos de oro y no hay problema. No, está muy bien, está muy Pajaritos de bien. oro hace referencia a el trato de personas, básicamente pues las víctimas del trato de personas, que es el tercer negocio ilícito más lucrativo después de las armas y la droga, o al revés, no me recuerdo el orden exactamente, sé que este es el tercero. Las principales Son víctimas son las mujeres. drogas, las armas Y la trata de y la personas. trata de personas. Sí. Sí. Entonces, pues aquí, de acuerdo a lo que comentaba antes, hago uso de diferentes técnicas y pues la principal es una porcelana, que es una cosa también muy femenina, de unos pajaritos de oro. Y esa expresión de pajaritos de oro tiene que ver con pues un dicho coloquial de que cuando a una persona lo engañan con promesas muy brillantes, le pintan pajaritos de oro. ¿Cierto? Sí. Le pintaron pajaritos de oro y se fue. Y así se van esas mujeres y se las llevan como esclavas sexuales y luego les decomisan sus pasaportes, que digamos las alas para esas mujeres son el pasaporte, su forma de viajar, pero cuando llegan al destino les quitan el pasaporte y se ven eh, sujetas pues pierden su libertad, inclusive pierden su propia identidad porque muchas veces las obligan a asumir identidades diferentes a la suya propia, a ejercer un trabajo para el cual seguramente no estaban preparadas o no habían pensado dedicarse. No, yo no Eh, sé, y voy a ser bien polémico, Ana, yo no sé si eso era un trabajo en serio. pues tiene razón. Pues eso, algún día nos sentamos a discutir, porque lo que para uno es un trabajo, para otro una maldición, pues. Y eso pasa con todo, pero más con las personas que trabajan, pues, con las trabajadoras sexuales, que en este caso, pues, tampoco es que quieran estar allá. Claro, son llevadas contra su voluntad y son obligadas a asumir una identidad distinta, muchas veces les cambian el nombre, tienen que vestirse diferente como se han vestido siempre, bueno, no sé, es muy potente. Y bueno, esta es otra parte de este trabajo, que es esta en particular se trata de personas, y es un tejido del billete del dólar americano, eh, ahí intrincado con el billete de 10.000 pesos colombiano, de la Pola, que en esa época era el único billete de mujeres que teníamos nosotros. Y pues también me parecía muy, muy paradójico que ella, que había sido una heroína, que había luchado por la libertad, estuviera aquí entrelazada con ese billete del dólar, hablando precisamente de la pérdida de su libertad. Claro. Yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de una parte que son estos pasaportes. Pues los pasaportes son dibujos. Espérate que se me fue tu sonido. No, aquí estoy. Ya, ok. El pasaporte básicamente hace referencia a ese medio por el cual ella logra viajar pensando que va a volar como un pajarito de oro, pero luego ve cortadas sus alas cuando se lo Y son retiran. dibujos. ¿Perdón? Son dibujos. Son dibujos, eso te iba a decir. Entonces los retratos son dibujos y los textos son básicamente transfer de visados o de pasaportes originales. O sea, ¿qué es tamaño pasaporte? Es tamaño pasaporte. Y las otras obras son objetos. Sí. Y está el librito que mostraste también, Sí. es un Ah, libro. ese libro tan lindo, sí, vamos a volverlo a mostrar. El libro está hecho en una billetera. Y saqué frases de libros de pájaros que me parece que se aplican igual al ser humano, particularmente a las mujeres. Ese que dice, no sé si lo alcanzas a leer, pero algo así como que en confinamiento asumen comportamientos caprichosos. Y eso sacado de un libro de pájaros. ¿Un libro de Entonces, quién? me pareció súper bonito eso, y así son las otras páginas, están hablando
de frases que se refieren a los pájaros, pero que también hablan de comportamiento humano, particularmente de las mujeres. Ah, de un libro de pájaros. Sí. Eh, por ahí estaban diciendo, y yo ofrezco las disculpas porque es que la red me está llegando súper tarde, hombre, yo no sé por qué. Eh, pero Yo bueno, te siento también un poquito de lag. Yo estoy viendo que aquí tengo un poquito baja la señal. No sé si, pero me da susto mover la red a otra no, que déjala sea así. mejor. Ok. Déjala así, no invoquemos A a los los malos, demonios a los, burlones de la internet, porque vos sí, 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 participaste en un premio Luis Caballero, sí, en el eh, octavo, en el octavo, 2015, 2015. 2015, con un título bien bonito y la imagen que yo tengo atrás es la que vamos a mostrar a continuación de ese premio. Ese premio se llama, esa obra se llamaba En En, bola atados. sí, Esta es la iglesia de Santa Clara. sí. A mí me gustan mucho los juegos de palabras, generalmente los uso pues en mis títulos, también por ejemplo, el tema cuando hablaba ahorita de Pajaritos de Oro, se trata de personas, estoy hablando de la trata de personas y me parece importante hacer referencia como a eso. Y aquí es una palabra que usamos mucho nosotros para pues decir, una expresión muy coloquial que se usa básicamente en Colombia y Panamá, no mucho más, pero me parece, me puse a pensar como cuál era el peor caso de una mujer víctima de violencia y pues dije, puede ser que esté perdida, que esté desorientada y de pronto me vino la palabra embolatada y yo en ese momento estaba precisamente rasgando una ropa. Porque digamos que la primera bola de esta exposición formó parte del Salón de Artes Visuales de la Universidad de Antioquia en el 2012 y en ese momento ellos pidieron para crear una obra, diseñar un traje. Entonces, pues a mí me pareció que diseñar un traje a mí no me iba, no era diseñadora de modas, digamos, y por otro lado, yo sentía que lo que para ser coherente con mi obra, si estaba hablando de maltrato, lo que yo tenía que hacer era maltratar un traje. Entonces recogí ropa en algunos de los barrios violentos de Medellín y empecé a rasgar esa ropa eh, y eso me llevó pues como a esa experiencia, digamos, de hacer ese daño, me di cuenta que estaba, era coherente, pues como era una forma de hablar de esta palabra de embolatados. Ana, ¿y eso fue en Entonces, qué barrios que recogiste la ropa? pues como por Manrique, pues zonas barrios de aquí que han sido muy violentos, en los barrios como de la comuna nororiental, ¿Y por qué eh, escogiste esos barrios? porque quería que la ropa viniera como de zonas violentas. Me parecía o sea, yo siento que la ropa tiene memoria, que la ropa tiene un contenido, la ropa expresa muchas cosas, el vestir, las telas, cuando nosotros mismos nos vestimos, es un lenguaje realmente el que estamos utilizando, estamos expresando algo. Entonces, pues simplemente empecé a romper esa ropa y realmente fue algo muy potente, muy conmovedor. Ese gesto me pareció muy doloroso porque cuando yo rompía la ropa me ponía en el lugar de esa persona que había sido dueña de ese vestido, de esa camisa, lo que fuera, y probablemente cuáles afugias había tenido, cuáles habían sido sus vivencias, cuál había sido la violencia de la que había sido sujeto y, y fue muy, muy fuerte, muy fuerte. Eh, pero cuando terminé de rasgar las ropas, fue cuando dije, bueno, ¿y yo qué hago con todos estos chiros, todas estas, ahí pues por ejemplo en esa foto están las mujeres rasgando las telas. Dije, bueno, ¿yo qué hago con todas esas tiritas? Y ahí fue cuando empecé a hacer la bolita, a anudarla, y pues caí en cuenta que esa palabra tenía esa connotación tan importante. O sea, cómo después de destruirme,
de estar rota, yo me puedo reconstruir, yo puedo transformarme. Y realmente de eso se tratan los talleres que yo hago cuando presento la exposición. Eh, Fueron más de 80 talleres que hice para el premio, y pues hoy en día he recogido, ahí por ejemplo hay como 2.000, 2.500 bolitas, hoy en día tengo más de 3.000 yo creo. ¿Y estas mujeres son, qué hacen Esas allí? son algunas de las que participaron en los talleres, porque pues muchas de ellas eran convocadas directamente por el museo, de esos talleres, y bueno, ellas quisieron estar el día de la inauguración y sentirse protagonistas de la obra, que me parecía muy justo. ¿Y en qué consiste un taller tuyo, Ana? Bueno, este en particular, básicamente lo que hago es invitarlas a reflexionar sobre su propia vida, y hago pues como una especie de pequeña meditación y de reflexión sobre la naturaleza también, y cómo la naturaleza también puede convertirse en nuestra guía, cómo la naturaleza está llena de sabiduría y nos enseña cosas continuamente. Entonces hago esa exploración con ellas y después las invito a que rasguen sus ropas, teniendo en cuenta que en el momento de que las rasguen, eh, piensen que está rompiendo con ese dolor que las abruma, las acongoja, les pesa, y luego cuando terminen de rasgarla y quieren hacer la bolita, pues piensen en todo lo contrario, en las cosas buenas que quieren traer a su vida después de haber sacado lo que les duele. Y es un taller muy, muy terapéutico, muy sanador. En las bolitas ellos normalmente, si ves esas etiquetas que tienen ahí colgadas, escriben sus testimonios, y te quiero decir que yo creo que prácticamente me los he leído todos, y pues voy a decir 99% para no sonar exagerada, diciendo el 100%, pero realmente todos son muy positivos, muy reconciliadores. Es una experiencia muy bonita porque además acerca, eh, no sé, es muy, muy amorosa, yo me siento feliz de ser como ese instrumento, porque siento que en cada taller es un baño de bienestar. Ana, siguiendo con ese punto, existe esta expresión, y a vos que te gustan pues tanto las expresiones, de rasgarse las vestiduras. Sí. Es una expresión que evoca el dolor. Generalmente uno la imagen es cuando hay una tragedia, alguna persona pierde un ser querido, que se rompe las... Eso de tener una cosa, una historia también por allá bíblica o algo, o de esa época. Mm, pero vos estás haciendo eso con otras personas. Listo, perfecto. La pregunta es, los artistas, no todos, pero en muchos casos, y cuando están al frente de su obra, cuando están desarrollando su obra, eh, como cualquier persona que está concentrada en su trabajo, se enfoca, ¿no? Yo me imagino que un contador, cuando está tratando de encontrar los 5 pesos que le perdieron por los cuales no les van a pagar la plata, o la DIAN los va a meter a la cárcel, pues debe estar muy concentrado. Y se aísla del mundo, se aísla de los demás. Lo que pasa es que con los artistas, y vos cuando estás trabajando estos temas emocionales, eh, entran en un mundo tal vez muy intenso, eh, en el que se separan, en el que entran tanto en contacto consigo mismo que se pueden separar de los demás. Eso le pasa al que está pintando, eso le pasa al que está encarretado en todo, ¿cierto? Pero en este caso, eh, ¿vos cómo viviste eso? Pues mira, yo tengo un propósito que me hice desde el primer taller que hice, y fue hacer una bola para mí con algo que realmente yo necesite sacar de mi vida, eh, y expresarlo además, porque creo que eh, yo tengo que dar ejemplo en los talleres. No puedo simplemente pedirle a la otra gente
que haga las cosas y yo no ser solidaria, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy bonito porque, bueno, voy a contar aquí una anécdota muy, muy hermosa que me conmueve profundamente. En un taller que yo hice, una mujer empezó a llorar profusamente, pero mucho, mucho, mucho. Y entonces sí, pues yo fui y la acompañé y le llevé pues un pañuelito y entonces le pregunté qué le pasaba y me dijo que en esa bola estaba toda su vida. O sea, ella decía, porque yo les digo que al final hay que deshacerse de la bola, porque pues si están ahí los dolores, uno para qué quiere conservar algo que le duele, ¿no? Entonces ella de alguna manera estaba como diciendo, pues si yo entrego la bola, entrego todo. Y, y estaba, era una bola muy grande y estaba muy aferrada a la bola. Y me decía, es que aquí está toda mi vida, yo no me puedo deshacer de eso. Entonces yo le dije, tienes toda la razón, las cosas pues tienen un momento, si sientes que este no es el momento para hacerlo, no estás obligada, más yo siempre digo en mis talleres que todo es voluntario, yo no los obligo a nada. Le dije, simplemente pues si quieres en otro momento, la puedes quemar, la puedes tirar al río, la puedes enterrar, lo que tú quieras, pero eh, haz, haz lo que te haga sentir tranquila. Y entonces la abracé y ella se calmó. Entonces llegó el momento pues de deshacernos de las bolitas en el que cada uno comparte sus experiencias y yo quise compartir, pues porque es el propósito que me he hecho, un dolor que yo tenía y era pues que eh, había una persona que había sido muy importante en mi vida y que había regresado para decirme que se estaba muriendo, que estaba muy mal. Y bueno, pues fue un encuentro muy inesperado y que me movió mucho personalmente. Entonces, cuando yo fui a hablar de ese hecho, me derrumbé, empecé a llorar y yo no podía decir nada. Y, eh, y yo simplemente me acuerdo que lo que hice fue que como que agarré la bolita, cerré los ojos y bajé la cabeza. Y cuando estaba así, sentí un abrazo caluroso, amoroso, amable y como de una ternura. Y cuando entonces subí la cabeza y abrí los ojos y vi que era la persona que yo acababa de consolar. Eso me pareció que vale todo. Sí, claro. Sí, total, total. Y muchas gracias también, Ana, por compartir esto, que fue pues también un momento íntimo de 3 o 4 personas y nosotros aquí de metidos. No, pero eso es, pues, de eso se trata el arte. Yo creo que, pues, si uno quiere tocar, primero que todo tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero, tiene que ser coherente. Eso es. No sé si Puntos de Cruce tiene también que ver algo con eso. Sí, mira, porque realmente, como que al final de cuentas, el embolatados básicamente el mensaje de embolatados es que hay que romper con los esquemas culturales que nos atan a las mujeres a situaciones de inferioridad en la sociedad. Y esos mismos conceptos, esquemas culturales, sin darnos cuenta, hemos sido nosotras las que los estamos perpetuando. Cuando yo rompo, no solamente rompo con mi dolor, sino que quiero romper con esos esquemas culturales. Y uno de esos esquemas culturales es que la mujer es la que educa, por ejemplo, la que está en la casa y educa a los niños. Por eso somos nosotras mismas las que seguimos perpetuando esa situación. Por ejemplo, hay uno muy potente, que es no sea niña. O sea, decirle a los hombres, enseñarle a los hombres que desprecien su femenino, que no sea niña, no llore, los hombres no hacen cosas de mujeres, los hombres no manifiestan sus emociones. Y resulta que el hombre por naturaleza tiene un ingrediente femenino importantísimo. El 50% de sus cromosomas es la XY. Entonces, yo pienso que parte del malestar y de la violencia que hay en la sociedad tiene que ver con esa forma como hemos ido violentando el femenino durante tantos años. Esa es como el origen
de esa sociedad patriarcal. Y yo creo que la mejor manera de lograr ese equilibrio, no digamos la igualdad, sino el equilibrio en la sociedad, no es que la mujer trate de ser como un hombre y entonces tenga que hacer una carrera y vestirse como un hombre y actuar como un hombre, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer es que el hombre tiene que rescatar su femenino, no sentirse más avergonzado de ese femenino, permitir que ese femenino cuando pueda lo gobierne, que ese femenino salga a la luz. Entonces, pues me puse a pensar, ¿cómo hago yo para representar esa unión del masculino y del femenino? O sea, la razón de que existan esos dos eh, extremos o esas dos polaridades o esas dos expresiones no es que se compitan entre ellas y se estén opuestas, sino que se complementen. Ese es el, digamos, como el secreto Pero vos de te estás arriesgando a poder. muchas cosas hoy. ¿Cómo? Te estás arriesgando a muchas cosas hoy. Pues porque has dicho cosas muy interesantes que si hubiera empezado este programa por aquí, creo que va a ser un programa, deberíamos hacer un programa de esto y que tú fueras una de las invitadas porque acordate pues que es que como ya no hay, pues con este asunto de los géneros, se ha complicado todo tanto. Eh, y hay un cuestionamiento acerca del binarismo eh, tan complicado y dijiste muchas cosas muy fuertes porque eh, entre el uno y el cero Exactamente. hay infinitos, hay infinitos dígitos, pero al final hay un uno y al final hay un cero también. Entonces, si no desconocemos, yo entiendo que no digan que no desconozcamos la infinidad de dígitos que hay entre el uno y el cero, pero estoy entendiendo pues ahí con lo que vos decís que de alguna manera también hemos desconocido el uno y el cero. En el arco iris, a propósito, hubo un arco iris muy bonito hoy en Bogotá. En el arco iris, que a propósito es la bandera de el, Que, las personas LGBTIQ más, eh, no se sabe dónde empieza nada. Y, y en la gama hay infinitos colores. Hay infinitos colores, pero, pero no se sabe cuál es el azul y no se sabe cuál es el rojo, pero no se puede desconocer también eso. Entonces, eso es una complejidad que vos ahí estás diciendo. Y la pero, otra complejidad es, y te voy a hacer una pregunta dramática. Alguna persona me dijo un día, una persona muy culta que, entre otras cosas, debe ser medio colega tuyo, que estaba presentando un doctorado en estos días y estuvo en Medellín y dijo, hombre Diego, lo que pasa es que allá en la tierra de ustedes hay un matriarcado machista. Y yo me quedé como, hombre, qué definición tan interesante. Hay un matriarcado machista. Y también tiene que ver con lo que vos estás diciendo, con eso de que las mismas mamás, o yo no estoy echando la culpa y no estoy generalizando, y eso no trata de echar culpas, pues, que hay mujeres que son mamás, que como tú lo dijiste, eh, van extendiendo ciertos comportamientos que no son como lo más bonito ni para hombres ni para mujeres. Porque yo tengo una infinidad de amigos y entre eso me meto yo que no sabemos cocinar decentemente, pues yo no me muero de hambre, pero, pero yo sí les digo pues que si yo lo invito a comer será un restaurante, porque yo no voy a permitir que una persona pruebe lo que yo me como cuando estoy solo, pues porque es así uno se defiende, pero, pero, pero siento que alguien me preguntó un día, Diego, ¿yo no te sentís muy limitado con eso? Y yo, claro, es que eso es una manera de manipular de las mujeres que dicen usted come lo que yo quiero a la hora que a mí me dé la gana. Eso tiene muchas miradas, ¿cierto? Pero vos qué pensás de eso entonces? De cómo romper ese ciclo, pues, y esas cosas. Yo sé que esto salió de la conversación, pero me parece que también de lo que habla tu obra. claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, el binarismo, me parece muy bueno que hables también de cero y uno, porque inclusive hay un movimiento, o hubo un movimiento que se ha ido expandiendo
a raíz del feminismo del siglo pasado que se llamó el ciberfeminismo y que hablaba precisamente de eso, el concepto de este movimiento es decir, que la red es femenina y lo que ellas estaban proponiendo era que en ese espacio generar un mundo con unas condiciones completamente diferentes. Y hay artistas que fueron, digamos, eh, que fueron practicantes del feminismo, que están muy metidas directamente en este movimiento ciberfeminista, y yo, esa es mi idea, es, existen, no existen, no, X y Y, esa es una cosa que no cambia. Lo que pasa es que las combinaciones pueden ser infinitas, lo mismo que el cero y el uno, ¿no es cierto? Y inclusive hay una científica española que se llama Irene Miguel Aliaga, que acaba de ser reconocida, invitada a la Royal Society en Londres con un estudio sobre las células, en que habla que las células, hay células femeninas y masculinas, y que las células saben que tienen un comportamiento, se deben comportar de acuerdo a esa condición, y que las células en los cuerpos, hay células en el cuerpo de la mujer que funcionan completamente distintas a como funcionan en el hombre. Entonces, pues eso no raya ni riñe con el tema de género, porque es que el tema de género básicamente lo que hizo fue agregar un contenido cultural a un contenido biológico, ¿no es cierto? No, mejor Eh, dicho, mientras más hablas, más te estás encartando con los extremistas. No, no, pero no, está bien, está estoy bien. diciendo, Te estoy no, al molestando. contrario. Bueno, en todo caso, hay un hecho, y es que vivimos en una sociedad patriarcal. Y en la sociedad patriarcal, por lo menos, pues no necesariamente las cosas son tan rígidas hoy en día como eran en el siglo pasado o hace unos siglos, pero había una división de los oficios de acuerdo al género. Una persona, por ejemplo, pues, los hombres hacían estas cosas, las mujeres hacían aquellas otras. Entonces yo dije, bueno, voy a hablar de esa unión del masculino y el femenino a partir de la división de los oficios. Entonces escogí un oficio muy masculino, eh, obviamente no quiere decir que no puedan trabajar mujeres, al contrario, invitadas son, pero es reconocidamente masculino porque es un oficio rudo, que es la construcción. Y entonces, por eso está esa tela verde, la tela que se usa para tapar las construcciones. Y Las un benditas ojito, polisombras. las polisombras, sí, que además tiene esa connotación de aquello que se cubre y se oculta, porque cuando tapan las obras, la gente las rasga como con un cierto voyerismo para ver lo que hay detrás. Y así es lo que hace también el hombre oculta, tapa, esconde su parte femenina. Y el bordado como una actividad femenina, entonces lo que dije, bueno, pues voy a bordar sobre esa tela y así junto el masculino y el femenino. Y de eso se trata pues la obra, sobre todo el bordado este grande, este bordado que es un bordado que tiene 8 metros y medio, a esa es la presentación que hice en Suecia, En eh, Oebro. en Orebro, sí, ¿Y eso lo y bordaste tú? lo bordé yo. Wow. Sí. Y con una puntada nueva, porque a partir del punto de, por eso o sea, la obra se llama punto de cruce, porque es a partir del punto de cruz, que es XX, que son los cromosomas de la mujer, pues yo dije, no, voy a bordar con los cromosomas del hombre, entonces lo bordé con XY. ¿Cómo así, querida? No, no, eso sí está muy grave. Pues, explícame eso, ¿cómo es la cosa? El El bordado punto de cruz tradicional, sí. es XX, No, 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 que es cálmate. ¿Cómo que XX qué quiere decir? los cromosomas de la mujer, No, 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 sí, son, pero el bordado tradicional. el bordado tradicional es punto de cruz, que son unas X, Ah, ok, listo. Usa una X. Sí. ¿sí? Bueno, y en vez de bordar con la X normal, XX, bordé con XY. O sea, hacías una X y hacías Hay una una, Y. hay una X al lado de una Y. Si tú expandes esa fotografía, se ve que hay X y Y. Pues es que lo decís tan fácil, eso suena como tan... dicen que es más fácil, ¿cómo es que dicen? Es más fácil decirlo que hacerlo, pues. A ver, yo... Pues me tomó mucho tiempo, me tomó no, pues
casi un Ok. año hacer ese bordado, sí. Pues yo te digo, estoy tratando, yo no sé si aquí se ve, porque aquí hay un bordado. Ole, sí. No, no, si estás, perdóname pues, pero ya cuando uno empieza a tostar, ya hace este tipo de cosas. Es que aquí se ve, ¿cierto? Claro. Sí. Qué belleza. Wow. Entonces, sí, No, yo pues porque ya sos una mujer hecha y derecha, con una madurez a toda prueba, con un camino recorrido. Pero si sos una persona muy joven, yo te hubiera dicho algo así inicial, o si te llamaras Carlos Mario, pues, para que no me vayan a decir, oiga, usted no está perdiendo, usted está enloqueciendo, usted tiene que no tener nada más que hacer. No, de verdad. ¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo esto? casi un año. No, es que es dramático, no, de verdad. No, pero es rico. Es No, que, claro, porque entras en un trance, sí, entras en un trance. Pero, wow, no, 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 es que ahora sí, después de ver este acercamiento, ¿cierto? Ahora miremos la obra en su totalidad y digamos, señoras y señores, chapó. gracias. Pero te quiero decir que mi madurez no es a toda prueba. Yo quiero seguir siendo niña. Ah, eso es parte de la madurez, Ana. No, chapó, de verdad, porque lograste eh, hacer una obra de arte que integra lo conceptual y hace que el oficio se integre en lo conceptual y uno no sabe por dónde más admirar la obra, si por lo conceptual o por el resultado final. Cosa que no tiene muchas obras de arte. Pues Gracias. alguna era muy bonita, otra era muy conceptuales. Uy, pero esto sí me... Es muy linda. Sí. Emocionante, emocionante. Eh, si esto fuera un programa un partido de fútbol, estaríamos repitiendo esta obra 5 veces. Eso, pero como no, entonces ahí la tenemos, porque de verdad. Y el paisaje es un paisaje de donde ya como para... Eh, Montañitas de aquí de Antioquia. No, esta obra qué fin tuvo, ¿dónde fue a parar? La tengo guardada en este No te puedo momento. creer, ¿en serio? Sí, porque pues no lo estoy exhibiendo, pero pues Pero la he esta exhibido en obra varios. merecería estar en un museo, Ana. Yo también pienso lo mismo. No, sí, de verdad. Esta obra Sí, merecería estar en un museo. es muy chévere y además pues hay un tema social también. Yo con esta obra también hago talleres, hago costureros e invito a hombres a coser. Y es muy bonito porque se desatan unas conversaciones súper interesantes con la gente. Fuera de eso, el costurero es una cosa muy, muy horizontal, es una cosa colaborativa, que yo creo que eso, por ejemplo, me parece súper bonito del proyecto de la Casa Tomada, precisamente. Es una cosa, es como la sociedad debe funcionar, la sociedad tiene que ser un esfuerzo colaborativo y así funciona un costurero. Entonces, cuando generalmente pues, los hombres están en desventaja con respecto a las mujeres, no hay nada, no hay nada jerárquico, no se desarrollan situaciones de jerarquía, sino es todo muy horizontal. Las mujeres le enseñan a los hombres y hay una comunicación muy especial, es muy bonito. Mira, Ana, yo te voy a decir una cosa. Este programa estaba pensado para hablar de grabado al final, pero sabes que yo me quiero quedar con esto. Y más bien te digo, en otra oportunidad que hablemos de grabado, hablamos de grabado, pero es que yo me quiero Bueno, quedar con este sabor. bueno, ¿Te parece? sí, Bueno, me porque parece bien. ya he usado 25 minutos de tu tiempo, pues, pero me parece que esta obra sí es una cosa, no, no porque las otras no la sean, la otra obra son muy bellas, bueno, todo lo que tú quieras, pues, porque, pero esta obra es espeluznante, Es espeluznante, es sí. espeluznante.
Eh, y yo me quiero quedar con ese sabor Bien. en la cabeza y que todos nos quedemos con ese sabor en la cabeza porque es una manera muy bonita de hablar de la humanidad, ¿sabes? Yo a veces pienso, porque aunque ustedes no lo crean, a veces pienso, puede que no piense bien, pero pienso. No No, te tires que, duro, ¿cómo? no te tires tan duro. No, 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 es una broma. El que no se ríe de uno, si uno no se ríe de uno mismo, entonces no tiene derecho a reírse de nadie. No es que usted dijo que uno tenía que aplicar a lo demás solamente lo que uno se aplicaba a sí mismo. Claro. No, pero en serio, hablando en serio, yo he pensado, con el perdón de mis profesores y de mis amigos académicos, que uno de los problemas que ha habido con la popularización de ciertas teorías académicas es que se popularizan mal. Se popularizan mal y yo siento que las personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que han invertido su vida en el tema del género, han sido muy mal interpretados, ¿saben? Es como que al final llega un periodista o alguien y trata pues de popularizar el tema y se vuelve se vuelve un lugar de discusión muy harto, muy horrible, que Muy donde, polarizado, señora, muy polarizado. sí, donde hombres y mujeres olvidan que son eso, hombres y mujeres, que somos personas, y que el tema arrancó tal vez desde una discusión académica que se volvió Vox Populi, y en la Vox Populi se volvió una pelea horrible y se olvidó la mesura que tienen las discusiones académicas. Y yo creo que eso le ha hecho muy mal porque la gente coge un dato. Entonces, como cuando te dicen el 25% de las personas que toman este medicamento les pica la nariz. Y uno, Dios mío, no vuelvo a tomar ese medicamento porque me va a picar la nariz. Pues, o sea, la vida no es así. Y, y me parece que esta obra une, ¿sabe? Une, une. Y yo en el 90% de, o en una gran cantidad de situaciones en las que el tema de género surge, uno termina casi que yendo con mucha maña para no ir a herir susceptibilidades. Me parece que esta obra es muy bella y que esta obra es bella no por bella, sino por eso, porque logra unir, como seguramente tú uniste haciendo esos puntos de X, Y. Entonces por eso es que me quiero quedar con esto, querida, y agradecerte mucho, Ana, y a la espera de que algún museo, de algún banco, de alguna república, eche una miradita y diga, oye, esta obra como que merece ser parte de las colecciones. Me parece a mí pues que esta obra está en mora de estar en un museo de este país. Muchas gracias. Y te cuento una anécdota muy bonita y es que eh, cuando esta tela es muy osca, es una tela tiesa, dura, áspera, difícil de manejar. Eh, yo la siento cuando la cojo como un poco agresiva. Cuando bordo sobre ella, cambia, cambia totalmente. Se vuelve mucho más dúctil, más fácil de manipular, más suave, más flexible. Me parece súper bonito eso. Pues, Ana Isabel, eh, bendito el día en que dejaste el banco, ¿Cierto? doblemente bendito el día en que la ingeniería electrónica pasó a mejor vida, y porque pues ganamos tu sensibilidad para este lado de la sensibilidad humana, valga la redundancia, porque las otras también son sensibilidades, pues yo me imagino que para negar un préstamo también hay que ser muy sensible. Ay, Ah, sí, no, 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 me la estoy gozando. No de que es que si no me río de mí no me puedo reír después de ellos. claro. Pero mejor para este lado, Ana, hoy estuvo con nosotros en Otro Día Más, que es un programa dirigido por Nelly Peñaranda y producido por Arteria. Ana Isabel Díez estuvo desde Medellín. Solamente quiero que me des una respuesta veloz. ¿Cómo se llaman los dos perros que te acompañan? Se llaman, bueno, no sé, de la fotico de mi foto de contacto, que yo tengo No, tres sé en que este hay dos. Ah, momento. hay tres.
tengo tres golden, se llaman Venus, la mamá, y los dos hijos se llama el macho Arco y la hembra se llama Iris. Arco Iris. Iris. Arco Arco Iris. iris. Qué tan bonito. Bueno. Les mandan muchas saludos y a todos ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros en este programa que se nos alargó, pero valió toda la pena del mundo. Ana Isabel Díaz estuvo con nosotros y los invitamos a ver otro día más, los martes y los jueves a las 7 de la noche. Y nos vemos el próximo jueves en otro día más y que la pasen muy, pero muy bien. Muchísimas gracias, Diego. Estuvo muy divertido. Te agradezco todas las palabras tan especiales para mí y mi trabajo. Y bueno, cuenta conmigo para lo que necesites de conversaciones o de reflexiones o de lo que quieras de Pues arte. Ana, muchas gracias. Y nos vemos el próximo jueves en otro día más.